Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Gracias, Gonzalo. Bienvenido, amigos que nos siguen semana a semana, ¿no? Cada vez nos estamos acercando a la feria, Roque. Estamos ahí llegando a poquito, esperamos llegar bien. Porque hay que recargar pilas, ¿no? Muchas pilas nos quedan, y si no, actualizar el trabajo, ¿no? Que nos queda bastante trabajo atrasado. Así es. Pero aún así, lo que no está atrasado son nuestros programas. Estamos día a día contentos, como el programa de hoy, un programa muy especial que vamos a tocar varios temas relacionados con el arte, con la religión y con la historia. Así es. Historia, el doctor Jorge Amado Escaf, porque conmemoramos hace poco el Día de la Bandera, el día de uno de los padres de la patria, Manuel Belgrano, ¿no? Tal cual. Así que vamos a hablar de la figura de Belgrano. Y siempre es muy emotivo escucharlo porque, bueno, siempre tiene alguna historia nueva, ¿no es cierto? Sí, algún comentario nuevo que enriquece muchísimo. Son pequeñas clases de historia concentradas en 12 minutos, ¿no? Que dura la entrevista, la verdad que no se la pierdan, vale la pena. Bueno, también tenemos este espacio destinado al artista salteño, el artista del mes. En este caso, una rama del arte que pocas veces hemos abordado, que tiene que ver con la actuación, con el teatro. Así es, la está con nosotros la doctora Susana Urrestarazu, digamos que también tiene su faceta artística, es actriz. Va a presentar una obra este viernes 29 y 30, así que para nosotros un honor invitarla, vamos a hablar de esa obra. Que tiene que ver con la suegra, ¿no? Tal cual. Bueno, así que agradece. Y también vamos a tener dos bloques relacionados con la educación religiosa, porque dentro de poco la Corte, de Justicia de la Nación, no es así, Gonzalo, va a realizar una audiencia pública relacionado a que en Salta se enseña, ¿no es cierto?, la educación, está previsto dentro de la currícula la educación de religión. Así es, se debate si es constitucional o no. Nuestra constitución provincial, digamos que realmente el tema del derecho que tienen los padres o tutores a que sus hijos reciban educación de acuerdo a sus convicciones religiosas. Y para hablar del tema hemos convocado a dos referentes de dos iglesias. Así es, por parte del judaísmo hemos invitado al rabino Tawil y por parte del catolicismo al padre Méndez. Así es. Hemos hecho dos entrevistas distintas, no con el ánimo de confrontar, sino porque cada uno tiene su punto de vista y está bueno que también el televidente, ustedes desde su casa saquen sus conclusiones. Y como siempre, Roque, tenemos un consejo para dar. Así es, Gonzalo, porque si usted tiene alguna duda, alguna consulta, algún contrato que revisar, alguna relación comercial que revisar también, ¿por qué no? Que tiene algún problemita, alguna deuda, ¿qué es lo que tiene que hacer Gonzalo? Consultar con su abogado. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, y acá estamos en esta sección del artista destacado, ¿no? El artista del mes. Así es, Gonzalo, retomando, bueno, una sección nuestra, hoy con una parte que creo que pocas veces hemos abordado, teatro, ¿no es cierto? Creo que la primera vez. La rama del arte, pocas veces que hemos abordado. Así es. Pero bueno, hoy es especial porque tenemos próximamente un estreno, y en ese elenco participa una colega de la casa. Una abogada, está con nosotros la doctora Susana Urrestarazu. ¿Qué tal, Susana? Susana, muchas buenas gracias. tardes, gracias por invitarme. Bueno, en esta oportunidad te invitamos en tu faceta de actriz. Así es. ¿Cómo llega el teatro a tu vida, Susana? Creo que era el momento. Encontré un taller que solamente era una vez a la semana, a la noche. ¿Cómo se llama el taller? Iba con Leo Goldberg. Ajá. Y ahí me invitó una compañera a participar de la obra. Y bueno, me animé al desafío y acepté y formo parte de este proyecto que me encanta, que resultó ser un éxito. Y la verdad estoy muy contenta. Qué bien. ¿Hace cuánto que estás dedicada al teatro? Bueno, obviamente dedicada a la profesión, pero como una segunda actividad. Hace un año y medio. Hace un año y medio, digamos. Hace un año y medio. ¿Y en la primaria, en el colegio secundario, actuabas Siempre estuve en alguna obra. Sí. Y cuando no era actriz o parte del elenco, era conductora o abanderada a veces también. Muy bien. A veces siempre estaba. Bueno, mi mamá era figura puesta en la fila número 1. Claro, sí. Bueno, pero también contanos un poquito, de la obra que están. Antes, Roque, ¿te parece que damos un avance? Me parece muy bien. ¿Sí? ¿Tenemos un avance o no? Dale. Vamos, señor director. Suegras bárbaras. El virus de la carcajada llega recargado en el invierno. Suegras Bárbaras, la comedia elegida por la gente. Últimas funciones, viernes 30 de junio y sábado 1 de julio. Teatro de la Fundación. Suegras bárbaras, bárbaras de verdad. Bueno, la verdad que es muy divertido el avance Suegras, digamos,
Soy una suegra, pero en la ficción, ¿no? Tu papel es de suegra, mirá vos. Soy una de las suegras, somos 3 suegras. Esa es una incógnita que plantea la obra, que tienen que ir a ver porque hay una tercer suegra, Ajá. que es la suegra del corazón. Y bueno, se trata de una comedia de enredos donde entran, salen 3 suegras con distinto perfil, distinto estereotipo de suegras, todas confabuladas porque este matrimonio tiene mucha diferencia de edad. O sea, hay un matrimonio. Hay un matrimonio. ¿Qué es mucha diferencia de edad? Hay un Me matrimonio. interesa preguntar eso. Bueno, a ver. ¿Cuántos años? 25 años. Es mucha diferencia. Es mucha Es mucha diferencia de edad. Hasta Él, 11 está él bien. tiene más que yo, imagínate. Claro. Ah, claro, Ya, complicado. Sí, complicado. sí, complicado, digamos. Complicado. Y mi nena, mi bebé. ¿Y vos cómo sos? ¿Qué suegra sos en la obra de teatro? En ¿Cuáles la son tus obra soy características? una suegra más moderna, más canchera, la más joven Ajá. de las 3 y exagerada. Bien, ¿y las otras suegras cómo son? Doña Sara es una señora del campo, Sí. humilde, y bueno, que quiere a su hijo, la parte de su hijo que quedó, y Doña Irma, que es la bruja, Ah, es la mamá de Daniel, que es una señora muy bien, pero bueno, no me quiere a mí tampoco, no la quiere a mi hija y por carácter transitivo a mí tampoco, entonces nos peleamos en la también. obra. Nombremos al elenco, ¿quiénes actúan? Está Natalia Martínez Sí. como Bárbara, por eso es Suegras Bárbaras. Es mi hija, está Daniel Manenti, José Manenti digo, Ujú. Daniel es en la obra. Claro. Jacqueline Minati, Doña Sara, Estela Ortiz, la bruja, Marisa Ruiz es la directora, y bueno, y Gaby Mañaña, que es un acierto, un agregado, ella tiene una participación especial y ganó, porque eso también les estaría bueno que sepan, porque es nuevo. Estuvimos nominados en los premios Victoria. Ajá. Y ganamos actriz principal, Natalia Martínez, actriz secundaria, Estela Ortiz, y actriz revelación, Gabriela Mañón. Bien, Ah, muy bien. muy bien. Tienen el Así premio. que tenemos las mejores actrices. Claro, está respaldado, ¿no? Con los premios. Y contanos también, siempre que hay un artista, no sé si Gonzalo, nos interesa también abordar respecto a, bueno, cómo se llega a la actuación. Vos nos contaste un poquito antes, pero también cuál es la satisfacción que te da actuar. Aquellas personas que están viendo y que quizás sientan que les falta algo más aportar en su vida, no sé, alguna actividad, porque generalmente es de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y bueno, los artistas siempre recomiendan ahora, obviamente, lo que ellos están realizando, ¿no es cierto? ¿Vos te animarías a contarnos un poquito a los televidentes en qué aporta, ¿no es cierto?, la actuación? ¿Qué te sumó a la vida, digamos, actuar? Me sumó mucho, primero el elenco, unos compañeros excelentes, trabajar en equipo, me parece que es muy importante y que eso se traduce en la obra, porque la obra, tengo que aclarar que es de producción totalmente provincial, somos actores provinciales y sin embargo tiene una producción de nivel nacional. El autor de la tiene obra, nada Hugo Marcos, que es un actor, hace guiones, es Dramaturgo. argentino israelí, tiene Ajá. doble nacionalidad, ahora Bien. está viviendo en Israel. Esta obra ya fue representada por otros elencos. Sí, por ejemplo, por un elenco de Pilar que nos vinieron a ver 2 suegras. ¿Y qué opinan? Que estaban acá, estaban ¿Buena crítica? fascinadas con la Qué bien. versión salteña. Muy Estaban bien, muy bien. muy copadas con la versión que Sí. teníamos nosotros. Ellas la representaron en la calle Corrientes, Ajá. en Buenos Aires, hace 3 años. Está bien. Qué Sí, bueno. sí, sí. Bueno, este elenco tiene que ir a la calle Corrientes, ¿no? Tenemos que llegar. Hacer vamos a temporada llegar. en Mar del Plata, en Estamos Carlos haciendo Paz, el Carlos camino, Paz. el hormiga. Pero además es importante, les Sí. decía que al ser una producción salteña que tenga el apoyo de los salteños. Por eso yo realmente invito a la gente que venga a ver, porque es un producto bueno, Sí. un producto cultural salteño, netamente salteño, y que valdría la pena que vaya a Tucumán, a Jujuy, lleguemos a Carlos Paz, a Claro. la calle Corrientes, estaría muy bueno, y para eso necesitamos obviamente el apoyo del público, efectivamente. del público. Bueno, nosotros queremos agradecer a la producción de la obra de teatro porque vamos a sortear 2 entradas gentilmente cedidas por la producción. 2 entradas, ya están en Facebook, los que quieran ingresar a la página de Cuarto Intermedio, ahí van a encontrar la foto de la obra, el flyer se dice, ¿no es cierto? El flyer. El flyer.
y pongan me gusta. Y a partir de simplemente poniendo me gusta ya estás participando. Bueno, y aquellos que quieran subir también fotos con su suegra también lo pueden hacer. Ay, sería buenísimo, me encanta. el que se anime a subir. O alguna anécdota con la Porque suegra. hay alguien eso me que gustó. se ya Sí, ríen sí. con la suegra, ¿no? Sí, sí, que vaya con un punto de de la cocina. Fue mi mamá y en Sí. una parte a ver la obra, en una parte muy que es muy divertida, dice, esto le pasó a una amiga mía, jajaja, y después nos contaba, o sea, Claro. hay cosas que se van a sentir identificados. Y vos recién me preguntabas qué puede aportar el teatro. Sí. Además del elenco, de un trabajo en equipo, es un desafío. En realidad es un desafío con uno mismo, de poder exhibir, de sentirse vulnerable en escena para el público, de poder transmitir algo que es muy difícil. Dicen que es más difícil hacer reír que llorar. Nosotros, gracias a Dios, logramos hacer reír y es una satisfacción inmensa. El aplauso final o cuando escuchamos las risas que ya se van copando y que se ríen, es algo fabuloso. Claro, sí, sí, sí. Eso es... Lo más eso gratificante es para el padre, artista, ¿no? Sí, sí, la verdad que creo que eso es lo... Y el desafío, el haber logrado, capaz, estar en un escenario y decir un guión, lograr transmitir. Yo no gané esta vez ningún premio Victoria, pero es el desafío La para próxima, el la año que próxima. viene. Muy bien, Vamos a Para la votar. próxima. Vamos a usar nuestros contactos para Ah, que... sí. No. Es Pero complicado, pero de todos modos sí, la obra está creciendo. Sí. Ajá. Yo creo que voy a extrañar la obra cuando la dejemos de hacer. Sí. Son estas últimas funciones, capaz que haya una despedida a fin de año. ¿Y al interior? Y al ¿Tienen interior ya previsto, fuimos a Serena? Cafayate. ¿Cuántas En funciones? enero. ¿Lleva el registro de las funciones y demás? Creo que vamos ya por 14 o 15. Todos los artistas cuando se hace esta pregunta siempre dicen cada función es distinta a la anterior. Nosotros- Digamos, es así porque no es mecánicamente que repiten y demás. Cada Mira, función es nosotros única. Seguimos ensayando, dos Mirá veces vos. por semana. Sí. La directora quiere que mejoremos y la verdad que la obra va creciendo porque le vamos encontrando algunos perfiles o suspicacias al personaje. Claro. Entonces crece por este lado. Entonces la obra realmente, el que fue a ver la primera función y quiere ir ahora, va a encontrar otra obra. Improvisan. Mucho ¿Eh? más, Sí. No. mucho más pulida, no sé Claro. cómo decir. Tiene un Sí. crecimiento, va creciendo la obra. Claro que improvisamos cuando se dan, hay gags que son del momento, Claro. que si nombramos a alguno, en este momento, no sé, a Matías Ale o a otro, Claro. siempre con alguna cosa, pero eso creo que se llama choriceada, no es una sola choriceada. Sí. Respetamos un guión, pero lo Sí. hemos ido ayornando, eliminando algunas frases, poniendo otra porque nos Claro. gustaba más. Sí, sí, sí. O porque quedaba mejor. ¿Y el público siempre se ríe en las mismas escenas o a veces les sorprende que el público no reacciona cuando ustedes esperan que Bueno, reaccione y esas a veces cosas? nos pregunta esa. sorprenden con algunas con risas en alguna escena que no esperábamos. Puedo decir, ¿de qué se están riendo? Digamos. Claro, o que está bueno que le encontraron un gusto particular. Claro, sí, sí, Otras sí. escenas que sabemos posta que siempre en esa parte se ríen. Estallan. Otras veces, por ejemplo, el público de Cafayate fue muy cálido. Ajá. Cuando nos retiramos de escena, mi consuegra y yo aplaudieron, por ejemplo, que fue el único público que fue despidiendo a cada suegra cuando Ajá. iba saliendo antes del aplauso Claro. final. Sí, sí, sí. Y bueno, en Güemes también tuvimos un público muy lindo, también fuimos a General Güemes, fuimos 2 domingos. Estuvimos el fin de semana pasado y el anterior. Y bueno, la idea es seguir, nos están esperando Abraham Metam y tenemos una invitación en Tucumán que todavía no, solamente nos invitaron y tenemos que arreglar. Y Que no sea en el verano, Sí. porque es complicado Tucumán, el verano. No, tiene que ser ahora. Cuanto antes que se apresure. Tiene que ser ahora. te agradecemos muchísimo. Bueno, es tu cámara, ¿no es cierto? La invitación para Bueno. todos los salteños, para que se acerquen, ¿no es cierto? A ver, Suegras Bárbaras, el viernes 30 de junio y el 1 de julio, a las 22 horas en el Teatro de la Fundación. Hay entradas anticipadas y van hasta el jueves 29 a 200 pesos y 250 el día de función. Y Bueno, vamos a sortear 2 entradas, así que entren a la página de Facebook de Cuarto Intermedio, pongan me gusta y ya están participando, ¿no? Tal cual. Así Bueno, Susana, muchísimas No, a gracias. ustedes muchas gracias, de parte de todo el elenco, ¿no? Vale. Saludos a todos Tienen que los venir, artistas que no después, han venido, ¿no? sí. Ustedes tienen que venir acá. Bueno, agradecemos muchísimo. Hacemos la pausa, Gonzalo. Hacemos la pausa. Quédese por la señal de Somos Alta, ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. El derecho a la igualdad y no discriminación reconoce y valora las diferencias entre las personas, sin importar su orientación sexual, edad, género o nacionalidad, religión y etnia, o si se trata de personas de pueblos indígenas o con alguna discapacidad.
Todas y todos tenemos los mismos derechos ante la ley. Hacer valer y difundir los derechos humanos está en tus manos. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, y hace poco fue el 20 de junio. Así es, Gonzalo. Bueno, vamos a recordar Una fecha muy cara para los argentinos. muy cara para Argentina. Recordamos a Belgrano, Así es. abogado, periodista también, ¿no es cierto? Ejerció el periodismo también, y bueno, padre de la patria, nada más. Economista y militar también, es cierto. Así. Sí. Y para hablar de Belgrano, hemos convocado al presidente del Instituto Belgraniano en Salta, el doctor Jorge Amado Escaf. Muchas gracias, doctor, por... Gracias a ustedes la gentil invitación, y siempre estamos en contacto, así que siempre estamos dispuestos a hablar sobre Belgrano, sobre la patria. Sí, te cuento, Roque, que el doctor Amado Escaf, Jorge, fue pionero en Salta con el tema de los programas de... Contá cómo es eso. El Mundo Jurídico era un programa que salía por Radio Salta, ¿verdad, doctor? Claro, empezó En por los Radio 89, Salta, 88. sí, 89, 90, 91 empezó en Radio Salta y luego en Radio ABC, Así que era una FM, no sé si seguirá existiendo, pero era un programa bastante ameno, bastante lindo. se habla de derechos. Bueno, Únicamente. nosotros seguimos siguiendo la línea Sí. abierta por el doctor Escaf. Doctor, bueno, el 20 de junio es el Día de la Bandera, conmemoramos a uno de los padres de la patria, que es Manuel Belgrano y demás. Mi primera pregunta tiene que ver más, como vamos a hablar de la personalidad, de la figura humana de Belgrano, el hecho de la creación de la bandera. ¿Por qué fue necesario? ¿Por qué lo vio como necesario? No habíamos declarado la independencia todavía. Sí, yo quiero primero que nada poner énfasis en lo que acabas de decir. Es decir, los tres grandes de la patria, para mí por lo menos, para este Instituto Belgraniano, son San Martín, Belgrano y Güemes, ¿no? Sí. Y son un poco el numen de lo que nos legó esta nacionalidad que tenemos. Sí, es verdad, Belgrano, desde el primer momento, desde que nació la patria, desde el primer grito, y mucho antes de la independencia, es decir, desde el 25 de mayo de 1810 y los prolegómenos, es decir, todo lo que pasó antes. Recordemos que Belgrano junto con Moreno fueron quienes redactaron el plan de acción de esa. Sí. Yo les digo que Belgrano siempre dijo, tenemos que tener un símbolo propio. No podíamos estar con la bandera de España enarbolada en todo momento, con la cocarda española, y combatir contra ellos para lograr la libertad, la independencia. Fíjense ustedes que él lo tenía, ya esa idea la tenía, siempre la tuvo dentro de él. Pero llegó el momento que él consideró oportuno, en las barrancas del río Paraná, en Rosario. Bueno, él aproximadamente a las 18 horas del día 27 de febrero, enarbola, 1812, enarbola la bandera y hace jurar a la tropa allí presente la fidelidad a la bandera, el amor a la patria naciente recién, y lo hace con mucho orgullo, con mucha alegría, con mucho énfasis. Pero ¿qué pasa? El gobierno de Buenos Aires estaba muy temeroso, Claro. muy cuidadoso de la situación. No habíamos declarado formalmente la independencia. Para 4 nada. años después recién lo hacemos. Pero... Exactamente. Entonces las órdenes que le llegan a Belgrano son que no, que todavía no es el momento propicio, que no se la reconocen como tal y que queden las cosas como están, es decir, seguimos con los símbolos que se tenían. Sería un poco largo relatar la disparidad de criterios, las opiniones de uno y otro, pero lo cierto es que Belgrano, con mucho pesar, arría la bandera y luego escribe las famosas palabras de que serán guardadas para una oportunidad mejor en la patria. Lo dice en un escrito, por supuesto, mucho más extenso y más largo, donde se nota esa carga de dolor, un poco de frustración. Recordemos que si algo era un común denominador entre Belgrano y San Martín, por ejemplo, era esa ansiedad por ver totalmente libre a la patria. Esa independencia que se logra años después, en 1816, en Tucumán, era muy anhelada. Si vemos nosotros los intercambios por carta, todo el epistolario belgraniano, sanmartiniano y aún güemesiano, vemos esa ansiedad, esas ganas de que se grite la libertad. Bueno, esto de tener símbolo propio, bandera propia, yo creo que hace a la cuestión. ¿Qué va a pasar? Luego,
marcha hacia el norte, ¿no es cierto? Sí. En Jujuy hay un episodio muy importante, la bendición de la bandera por el canónigo Gorriti, pero recién va a ser en Salta, y eso es un orgullo que tenemos los salteños, un doble orgullo como argentinos y como salteños por supuesto, donde cuando viene en el éxodo jujeño, se produce el éxodo jujeño y viene hacia Salta, y recordemos que el éxodo no es una cuestión de mencionar así al pasar, No, es un acto. Tiene una carga histórica tremenda, Sí. y pocas veces en la historia de la humanidad se han visto éxodos con tanto éxito Sí. y tan importantes. Una como medida el- extrema, ¿no? Que extrema y dura. El pueblo abandone sus bienes. abandone Muy sus dura, viviendas. donde se deja Realmente tierra. heroico el pueblo jujeño. Exacto, Sí, sí, se sí. deja tierra arrasada, todo quemado, no Sí. hay sembradíos para el enemigo, no hay casa, Sí. no hay nada. Y como en toda época, había gente que se podía resistir, entonces saca un bando durísimo Belgrano, Sí, sí, sí. que será pasado por las armas, aquel que se resista o que se niegue. Bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, se hace el éxodo. Cuando ingresan a Salta, ¿no es cierto? Y no podemos omitir el combate de las piedras, por supuesto, porque es otro hito, ¿no es cierto? Luego del éxodo, puntualmente, el combate de las piedras, luego vendría la batalla de Tucumán y la gloriosa batalla de Salta. Sí. Pero al pasar el río Pasaje, Sí. que luego se llamará juramento precisamente por la jura, ese día 13 de febrero de 1813, es decir, una semana justo antes de la batalla de Salta, Belgrano recibiendo órdenes de Buenos Aires de hacer jurar a la tropa, oficiales, tropa y toda la gente que estaba con él, fidelidad, lealtad a la asamblea, Claro, la asamblea del año 13. del año 13 precisamente, hace jurar. Pero aquí está la cuestión importante. Él utiliza, tal como decía el reglamento, los reglamentos militares que venían de la época de Carlos III y que estaban vigentes, y que nosotros lo adoptamos porque no teníamos reglamentación propia militar. Él hace jurar con todo el prurito militar de la época. Es decir, pone la bandera, Sí. pone el sable formando cruz y la jura formal de todos los oficiales hasta el último, de la tropa hasta el último hombre, jura la fidelidad, la lealtad a la asamblea del año 13 y a la bandera. Esto es así y es incontrastable, porque a partir de allí ya nosotros podemos decir que tenemos bandera. Pero ¿qué pasa? Belgrano, cuando decíamos que el orden sucesivo es así: está el éxodo jujeño, está el combate de las piedras, está Tucumán, después hay una pequeña escaramuza con la avanzadilla en Cobos, pero cuando viene a Salta va a ser la primera vez que las tropas argentinas, los patriotas, van a luchar con la bandera de la patria, con la bandera O sea, en la argentina. batalla de Salta flameó por primera vez. Flameó por primera en la guerra vez la bandera argentina. La bandera argentina, porque en Tucumán incluso no había bandera argentina que encabezaba a los patriotas en la batalla. Ahora, doctor, quizá una pregunta que parezca infantil o hasta naif, ¿por qué no? Pero ¿en qué consistió y cómo fue la elección de los colores? ¿Por qué esos colores? ¿Qué sentido tenía? ¿Tenía un sentido? ¿Fue mera casualidad? ¿Hay una explicación histórica también o política atrás? Bueno, se ha escrito mucho también sobre el Sí. tema. Hay dos posturas, entre todas las posturas hay dos que son las que más sobresalen. Una que es un poquito la más lírica, aquella de que habla de los colores del firmamento, del cielo, ¿cierto? De toda la pureza, Sí. por eso el celeste y blanco. Después vendría ese sol incaico en el medio. Pero hay, en memoria, en la historia de Belgrano existe No textos. hay una explicación detallada, una Sí, casuística exacta, porque si no sería fácil, Claro, no habría controversia, claro, no habría discusiones. no habría un costado de la biblioteca para cada lado. Y después hay otro argumento, yo respeto todos, lo importante es que tenemos la bandera bendita de la patria, Así es. otro argumento que habla de que ya eran colores que eran usados por los Borbones, ¿no es cierto? Sí. Yo no estoy en condiciones de decirle, ni estamos en la mente del general Belgrano, que no está con nosotros después de tanto tiempo, en decirle exactamente qué cantidad o qué porcentaje de decisión pesó en tal o cual.
Y hay otra postura que no podemos dejar abyecta, que es el manto de la Virgen. La Virgen de Luján, ¿verdad? La Virgen de Luján. Y me gusta mucho esa interpretación porque... Belgrano era muy mariano, ¿no? Era exactamente. devoto a la Virgen, sí. Fíjense ustedes, me gusta mucho esa interpretación porque no solamente lo decía él, sino que lo demostraba. No solo por el manto de la Virgen y los colores, sino fíjense, en la batalla de Tucumán se tomó el trabajo de repartir escapularios en toda la tropa y así se combatió. Y no se olviden que al ganar la batalla de Tucumán, él entrega el sable, ofrenda el sable a la Virgen de la Merced. La Virgen de la Merced, exactamente. Y nosotros los belgranianos, cada vez que llega el 24 de septiembre, en la iglesia, en la parroquia de la Merced en Salta, hacemos oficiar una misa, luego de la procesión se hace una misa y se recuerda ese momento donde Belgrano ofrece con mucho amor y con mucha fe el triunfo a la Virgen. O sea que ese sentimiento mariano no es declamativo, no es una cosa retórica, sino que es absolutamente demostrado. Realmente el tiempo en televisión, Roque, pasa volando, es tirano, y cada vez que viene el doctor Escaf uno se apasiona. Es una clase de historia la que estamos recibiendo. Pero quisiera unos minutos para hablar de Belgrano abogado. Porque, digamos, Belgrano ejerció la profesión, era exitoso en la profesión, tuvo que hacer un renunciamiento a una vida acomodada para ofrecer. ¿Cómo fue? Belgrano es un hombre que en todo momento renunció a distintas cosas para ofrendar su vida a la patria. Pero discúlpenme que no nos olvidemos de algo importante. El 20 de junio, que hace pocos días conmemoramos, esta costumbre que tenemos los argentinos de conmemorar por la muerte de los próceres, no el nacimiento. Pero bueno, el Día de la Bandera se instituye precisamente por eso, por la muerte del general Belgrano, ¿no es cierto?, un 20 de junio de 1820. Recordemos que había nacido en 1770, murió a los 50 años. Joven, y asistido por el médico de Güemes, que se lo envía específicamente. Volviendo al punto de Belgrano abogado, era, sin exagerar absolutamente, era el abogado de más nota, el más conocido, el más famoso, digamos así, en esa época, aún antes del proceso libertario, porque recordemos que él viene de España designado como secretario del Real Consulado de Su Majestad, donde escribe profusamente, donde basta ver las memorias de él, etc. Pero en su profesión de abogado que la ejerció, o comenzó, digamos, a ejercerla, era el abogado más famoso del Río de la Plata. Tiene los casos más resonantes. ¿A qué se dedicaba? ¿Cuáles eran los pleitos, los casos que llevaba? Sí, podríamos decir era un abogado generalista. Era un abogado que se dedicaba... En esa época las especialidades no estaban tan puntuales como ahora. Pero, bueno, por ejemplo, temas de comercio. Difícilmente creo que haya sostenido ninguna postura inadecuada, ni defendido ninguna circunstancia que no sea de acuerdo a ley, a su profunda honestidad y a sus convicciones. Bueno, él tuvo que renunciar. Podría haber dicho, bueno, yo me dedico a mi carrera. Abogado de nota con el estudio jurídico más famoso, más grande, digamos. Podría haber seguido su profesión, su carrera, su vocación también, por supuesto, de abogado, pero lo llamó la patria. Lo llamó a la patria y renunció a todo. Renunció a todo, redactó con Moreno, a la profesión, a la familia. Claro, no formó una familia. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo. Desgraciadamente, como decía Gonzalo, el tiempo es tirano, pero nos queda la excelente clase de historia que nos acaba de dar. Y en julio vamos a tener un programa especial, no vamos a adelantar nada, lo estamos preparando, pero vamos a hablar. No digamos nada. Bueno, agradecemos muchísimo, doctor. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hacer una pausa, Gonzalo. Así es. Quédese por la señal de Somos Salta. Ya vamos con más Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. El derecho a la igualdad y no discriminación reconoce y valora las diferencias entre las personas, sin importar su orientación sexual, edad, género o nacionalidad, religión y etnia, o si se trata de personas de pueblos indígenas o con alguna discapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos ante la ley. Hacer valer y difundir los derechos humanos está en tus manos. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, y en agosto la Corte Suprema de la Nación convocó a una audiencia pública
porque ha llegado a la Corte Suprema del caso de la educación religiosa, digamos. Así se cuestiona la constitucionalidad de un artículo de la Constitución salteña, digamos, que promueve y garantiza la educación religiosa en las escuelas. Así es, Gonzalo. Y la pregunta que nos hacemos, ¿es constitucional o no esta norma? Tal cual. Pero nos interesaba más que analizarlo jurídicamente, digamos, analizarlo desde las distintas religiones. ¿Qué opinan, digamos, los líderes religiosos sobre esta cuestión? Bueno, para eso hemos invitado a Rabino, que en Salta, el único Rabino en Salta, Rafael Tawil. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación y los tiempos que nos regala, ¿no? Porque tiene una agenda muy ocupada, así que le agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Rafael. Muy agradecido. Es un gusto estar acá y gracias por invitarme. Bueno, 12 años en Salta ya, ¿no? 12, ya casi 13. Sí, hincha de Gimnasia y Tiro, me dijeron por ahí. Y de Boca, no va mejor, no va más grande. Así es. Bueno, estamos con este tema en la Corte Suprema de la Nación. Recordemos lo que dice la Constitución de Salta. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Una norma que también la tenemos en el Pacto de San José de Costa Rica, digamos. ¿Cuál es su mirada con respecto a la religión en las escuelas? Bueno, primero voy a hablar no solamente como rabino y religioso, también como padre, ¿no? Sí. Padre de chicos que profesan una religión que es minoría acá en Salta. Sí. ¿Qué edad tienen sus hijos? Bueno, yo tengo, mi hija mayor tiene ya por cumplir 14 y el más chico tiene 9. Así, ¿no? La primaria. Son 4, y el tengo 4, secundario. no en el medio cada 2 años, sí, primaria y secundaria. Sí. Bueno, mi hija mayor la tuvimos que mandar a Buenos Aires porque acá no tenemos un colegio religioso y bueno, a esa edad digamos, la formación religiosa ya es mucho más necesaria. En primaria podemos educar nosotros, los padres, pero llega un momento que necesitan ya otro nivel y más profundidad, así que la tuvimos que mandar a Buenos Aires. Pero básicamente sobre este tema, en lo que estamos hablando, primero voy a hablar, digamos, de la parte logística. Creo que para poder entregarle a cada chico su religión es muy difícil. Por ejemplo, acá en Salta, ¿cuánta gente hablando del judaísmo? ¿Cuántas personas están preparadas para hacer docencia dentro de lo que es la religión judía? Entonces, si una persona tiene que ir a cada colegio a enseñar, digamos, a hacer docencia sobre el judaísmo, tenemos que empezar a importar gente. Gente a Salta, cosa que en la parte logística no es tan fácil, y siempre la minoría va a salir afectada por eso. De hecho, los mismos chicos en el grado, al ser minoría y cuando se toca un tema, se eleva un tema que está relacionado con la religión, que muchas veces, y lamentablemente hoy está cambiando, pero históricamente las religiones siempre tendieron a separar, a dividir, a confrontar. Gracias a Dios hoy ya cambió esta situación, hoy se ve una tendencia contraria a eso, al contrario, hoy las religiones están conversando mucho más, están dialogando, hay más convivencia, bueno, eso es algo muy positivo, pero de todas maneras, y lo digo también como padre, existe todavía en los colegios vamos a llamarla, no sé, discriminación hacia los chicos que son diferentes y entonces cuando tocamos un tema así, obviamente va a generar diferencias entre los chicos y los chicos no saben muchas veces, digamos, de esa convivencia. Yo entiendo que también dentro de esta ley o dentro de lo que se propone está justamente lo que capaz que algunos argumenten es justamente lo que queremos enseñar, es que existen diferencias y a pesar de la diferencia poder, digamos, convivir todos. Sí, porque este tema, si bien se ha comunicado de una manera errónea, digamos, porque uno cuando habla de educación religiosa piensa que nos estamos refiriendo a una religión en particular, a la católica, que no es lo que dice la Constitución. Pero no es privarle a los padres y a los alumnos del derecho de tener la dimensión religiosa también en la currícula escolar. Bien, bueno, yo ahora te voy a pasar a hablar como rabino, ¿no? Que es una parte religiosa. Yo creo que es importante que el chico crea en Dios. Yo creo que es importante que la gente crea en Dios, porque eso nos da a nosotros también digamos, la obligación de saber en realidad comportarnos bien y éticamente bien, porque sabemos que hay algo superior a nosotros, que nosotros no ponemos la ley. En la historia, los pueblos siempre tuvieron ley.
Lo podemos ver, la ley de Hammurabi, podemos ver anteriores a esas estelas también. Sí. Siempre existió la ley. Los 10 mandamientos fueron posteriores. Claro, posteriores. Pero la ley siempre fue la ley del hombre, la ley del rey, del gobernante, que él imponía la ley, pero siempre hubo una ley. Porque sin la ley entonces es un caos. Lo que cambiaron los 10 mandamientos fue que la ley de Dios está por encima del rey también. O sea, el rey tenía que limitarse a las leyes que impuso Dios en la Biblia. Ahora, para mí es importante que el chico crea en Dios. ¿En qué Dios va a creer? Eso ya es cuestión de cada familia, ya es de cada uno, algo muy particular, muy individual. Y por eso es que yo creo que en las escuelas no hay que hablar, no tenemos que tratar de tocar temas bíblicos, porque en los temas bíblicos nacen las diferencias. Pero sí podemos darle un tiempo a los chicos todas las mañanas, que lo podemos llamar un minuto de silencio, de introspección, un momento de oración, en el que el chico se pueda conectar con su propio Dios. Y de esa manera también darles a los chicos la oportunidad de pensar y meditar. Sí, que eso es lo que muchas veces falta en el colegio, ¿no? Meditar sobre algo espiritual, sobre algo que está por encima de nuestros comportamientos, que muchas veces hacemos lo que queremos y no lo que debemos. Y bueno, eso creo que el chico, la disciplina parte nace en el lugar donde el chico sabe que hay algo superior a uno mismo. Claro. Ahora, sobre lo que es específicamente el tema de la educación religiosa, es verdad que se entiende que la educación va a ser católica, lo que no dice la ley, es verdad. Claro. Pero tampoco podemos ser ajenos a que la mayoría acá tiene una religión. Exacto, y que esa va a ser la religión que va a predominar, como te digo de vuelta. Sí. Los docentes, hay mucho más docentes que puedan educar hacia la religión católica que hacia la religión judía o otras religiones que también son minoría en Salta. Sí. Es por eso que yo creo, de vuelta, haciendo un resumen, la educación religiosa en los colegios no, pero sí darle un tiempo a los chicos todas las mañanas para meditar y orarle a su Dios, cada uno a su Dios particular. Yo quería aprovechar también, Rabino, para todos los televidentes también, aquellos que no sabemos mucho en qué consiste, sé que es muy difícil, ¿no? Pero ¿en qué consiste el judaísmo en sí, como religión, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, si se puede resumir en conceptos, en prácticas? ¿Cómo podríamos, ¿no es cierto?, para una persona que no conoce, ¿no es cierto?, decir, bueno, el judaísmo es esto. Sí. Bueno, sí que es difícil, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que son mayores de la fe, les decía. Claro, son 3.500 años de historia que tiene el judaísmo, pero para simplificarlo, primero el judaísmo no es una religión. A pesar de que no, o sea, yo hablo también, lo llamo religión, pero en realidad el judaísmo en realidad nació como una familia. Una familia que fueron los Jacob, la Biblia, y cómo los hijos de Jacob llegaron a Egipto, que hace poco estaban pasando ¿cómo se llama? La salida de Egipto, de Moisés. Sí, la novela. Bueno, ese era un pueblo que en realidad pasó a ser un pueblo por la cantidad de gente, pero todos eran parte de una familia, son las 12 tribus, fueron los 12 hijos de Jacob. Uno nace judío no por elección, nace porque es hereditario, madre judía, hijo judío, y el judaísmo lo que tiene en realidad, lo que trajo con los 10 mandamientos es tener a Dios en la vida de cada uno, tenerlo presente. Dios no es Dios que está en el templo, está en la iglesia, Dios está en mi casa, está en mi vida, está en mi corazón, me acompaña. No es un Dios que castiga, es un Dios amoroso, ¿sí? Porque muchas veces también tenemos ese conflicto. Nuestro Dios, severo. O sea, el Dios en el que el judaísmo trata de enseñarle, o sea, nosotros no tratamos de enseñarle a la gente, es un Dios que ama, que está con vos, que te acompaña, y bueno, y tenerlo en la vida, presente en cada momento. De hecho, en nuestra vestimenta misma, nosotros tenemos la kipá, ven que el gorrito, muchos me preguntan qué es lo que se llama kipá. Esto en realidad es un símbolo, es para que nosotros tengamos presente que hay algo superior a nosotros. Entonces eso nos genera humildad, ¿sí? Nos genera disciplina, una conducta, digamos, que tenemos que llevar. Yo no puedo hacer macanas con la kipá arriba en la cabeza, porque sé que represento en algo que yo creo, y
Y bueno, esa es más o menos lo que es el judaísmo, Sí. muy en síntesis. Así es. Una breve pregunta, porque nos queda poco tiempo, pero ya en parte ya la respondió, pero quería puntualizar en eso, digamos, ¿cuáles son las opciones que tienen las familias judías, los niños y adolescentes judíos para recibir educación de acuerdo a sus creencias en Salta? Sí, algo me había faltado también responderte sobre si no le estamos quitando el derecho, ¿no? Sí. Por eso yo creo que el derecho lo tienen todos, pero es un derecho para elegir. Nosotros tenemos en nuestra comunidad, damos clases, damos formación judaica a quienes quieran, y las familias que desean que sus hijos aprendan sobre el judaísmo, entonces los mandan a nuestras instituciones y ahí nosotros les enseñamos los valores del judaísmo. ¿Qué día? ¿Los días sábados? Fuera del horario de las... Es que hay diferentes actividades dependiendo. Yo muchas veces doy clases hasta particulares porque a veces me tengo que amoldar a los tiempos de la gente. Exacto. Pero la idea es que eso sea una elección, y lo digo también como un tema de, digamos, la religión como imposición no siempre es buena. Cuando la gente elige la religión, elige creer en Dios y elige su fe, entonces lo hace con convicción, ¿verdad? Si no, es como que es por inercia. Si la mayoría es así, entonces yo soy así, y la persona carece de convicción porque no lo eligió. Y ahí está el punto, digamos, lo que yo trato como rabino es tratar de generar en la gente esa necesidad de venir y aprender sobre sus raíces, sobre el judaísmo, pero que sea por elección. Bien, clarísimo. Bueno, entonces, muchas gracias. muchísimo. Gracias por la invitación. Bueno, nuevamente solamente vamos a invitar, ¿no? Para aclarar más conceptos. Y bueno, hacemos una pausa. ¿Te parece, Gonzalo? Hacemos una pausa. Quédese por la señal de Somos Salta, ya volvemos. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. El derecho a la igualdad y no discriminación reconoce y valora las diferencias entre las personas, sin importar su orientación sexual, edad, género o nacionalidad, religión y etnia, o si se trata de personas de pueblos indígenas o con alguna discapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos ante la ley. Hacer valer y difundir los derechos humanos está en tus manos. Seguimos en cuarto intermedio Roque. El tema que tratamos hoy, la educación religiosa, si contraviene o no la Constitución Nacional, es un tema que tiene la Corte Suprema de Justicia ahora que fallar de la Nación, ¿no? Así es, Gonzalo. Bueno, en el bloque anterior vimos al Rabino Tawil, en este caso, bueno, representando a la Iglesia Católica Apostólica Romana, está con nosotros el padre Raúl Méndez. ¿Cómo está, padre? Bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un tema difícil, padre, pero la pregunta que nos hacemos, como le decíamos recién al rabino, digamos, tenemos una constitución provincial, digamos, que establece el derecho que tienen los padres o tutores a que sus hijos reciban educación religiosa de acuerdo a sus creencias, que también, digamos, es un derecho reconocido por el Pacto de San José de Costa Rica, digamos. Y si esa norma contraviene o no la Constitución Nacional, y si es positivo o es negativo que se enseñe religión en las escuelas públicas. Bien. Tu pregunta es si contraviene la Constitución Nacional, pero vos mismo advertiste que la Constitución Provincial transcribe el texto del artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que está incorporada en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Es decir, transcribe una parte de los derechos incorporados en la Constitución Nacional. Mal puede ser entonces anticonstitucional. Por otra parte, este tema que ya ha pasado el nivel de una Cámara Civil en la provincia, la Corte de la provincia, ahora está en la Corte Suprema Nacional, es un tema que se ha planteado internacionalmente ya en otras ocasiones y ha tenido fallos de la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte de Estrasburgo, y con una línea de continuidad sin ningún corte, la Corte de Derechos Humanos ha dicho que es totalmente acorde con todos los pactos internacionales de derechos humanos y ha dicho que son
aceptables los distintos modelos vigentes. ¿Cuáles son los distintos modelos vigentes? Yo diría hay 3 grandes modelos en el mundo. Hago un inciso: la UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas que reúne el aspecto educativo de los países que están en Naciones Unidas, tiene registrado que la mayor parte de los países, especialmente los países occidentales y los países que tienen sistema educativo, tienen incluida la religión hasta el 9º curso de educación. En la provincia de Salta es hasta el 7º nada más. Pero vuelvo, ¿cuáles son los 3 grandes modelos? Hay un modelo que es una religión del Estado y todos los alumnos tienen que aprender esa religión. Hay otro modelo que es, se da una religión en unas escuelas, otra religión en otra escuela. Y hay un tercer modelo que es que se atiende a la realidad que presente el aula, sea homogénea o presente alguna diversidad. La provincia de Salta adopta este modelo, el segundo modelo. Fíjense ustedes que aún en el primer caso, en el primer modelo que rige en muchos países, Finlandia, por ejemplo, que es el más elogiado por su sistema educativo, porque tiene una religión de Estado y el Estado paga los sueldos de los sacerdotes, digamos, toda la religión está a cargo del Estado. Pero aún en esos casos, o aún en Turquía, por ejemplo, donde es la religión islámica la única, lo que dice la Corte Europea en todos los fallos es que la única salvaguarda es que no se obligue a adoptar la religión. Es decir, la Corte, ¿qué dice? Que es aún aceptable que se enseñe una sola religión, mientras sea enseñanza, mientras no se lo obligue a cambiar de religión al niño. La provincia de Salta no está en ese caso. La provincia de Salta está en el modelo del medio, que es el modelo en donde el docente, que es un profesional docente especializado en ciencias religiosas, hace un diagnóstico del aula y ve qué composición tiene cada año. La provincia de Salta tiene una consulta a los padres, hay una resolución ministerial, la 045, que le consulta cada año a los padres. 2 preguntas: si quieren que sus hijos reciban enseñanza religiosa, es decir, esa es la primera decisión. Y la segunda, ¿en qué tipo de religión? Con lo cual cumple con lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica, que es de acuerdo, no dice el pacto a las creencias, dice a las convicciones. La convicción religiosa. Es decir, la convicción del padre no necesariamente es su fe religiosa, claro, porque no se lo obliga a declarar su fe religiosa. Bien. Lo que él manifiesta para ejercer su derecho es cuál es su convicción, si quiere que el hijo reciba o no reciba, y qué tipo de religión quiere que reciba. Claro, pero supongamos un universo, una clase, ¿verdad? Sí. Que no es homogénea, hay una mayoría católica, que es lo que se suele presentar, pienso yo, y una minoría de otras creencias, testigos de Jehová, agnósticos y demás. ¿Cómo resuelve el maestro esa situación? Primero vamos a aclarar lo siguiente. Los maestros de religión son como los maestros de música o los maestros de educación física, es decir, son maestros especiales que han hecho su carrera de formación docente, igual que el profesor de música, igual que el de geografía o el de historia. ¿Bien? Y tiene una preparación en las ciencias religiosas en general, no solo la católica. Hay de distintas confesiones que cursan el profesorado y se reciben. Pero además están ejerciendo maestros de distintas confesiones, no son solo católicos. Claro. Hoy en la práctica en Salta. Hoy en la práctica en Salta. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Eso, claro, es que esto es muy interesante porque la demanda que presentó esta asociación de Buenos Aires, que no tiene arraigo en la provincia, pero que se dedica a ir por todo el país generando conflictos, ha presentado una demanda donde no describe la realidad tal cual es. La contestación de la demanda le ha ido refutando punto por punto, pero lamentablemente,
Ellos van apelando y llegan hasta la corte, contando con que en la corte, el miembro de la corte, uno de los que actuaron en la demanda, que recién ahora se ha excusado. ¿Quién era? El juez Rosencrantz. El fiscal que ha hecho su dictamen ante la corte, el fiscal Abramovich, que es militante de una de las asociaciones que militan en contra de la enseñanza religiosa. Es decir, estamos ante un panorama en donde también... Bueno, tiene ideológica. La expectativa... Y la comunicación también, digamos... No estamos hablando de derecho, entonces. Usted ve atrás que hay una lucha ideológica. Claro. Claro, y el foco se ha puesto en la religión católica, como si... Bueno, se ha mentido, Claro. como que lo único que hay son maestros de religión católica, cuando existen maestros de distintas confesiones que están ejerciendo. Claro. Se ha mentido que solo pueden aspirar los que son egresados de determinado instituto católico, lo Claro. que no es verdad. Hay una lista grande, hay que ver. Claro. Siguen el mismo camino para el nombramiento, el mismo camino que cualquier docente. Se inscriben en la junta de calificación, hay distintos tipos de títulos, hay puntajes. Claro. Siguen el mismo camino. Padre, volviendo a la pregunta, digamos, ¿A qué? ¿Cómo se procede? tenemos a ese maestro que tiene, Bueno, digamos, yo le voy a poner un ejemplo. Sí. Por ejemplo, ¿qué hace un maestro de inglés cuando comienza el año? Ve cuál es el panorama. Claro, qué nivel hay tiene cada chicos que han ido a un instituto, hay otros que no, hay unos que saben otro. Entonces, lleva el aula de acuerdo a las condiciones que trae el niño. Esto es algo análogo. El maestro de religión, sobre la base de lo que han dicho los padres, se arma un diagnóstico y de acuerdo a eso planifica. No es una planificación difícil, porque la ley lo que prevé es que las distintas confesiones religiosas pueden depositar en el ministerio su planificación para que el maestro recurra de acuerdo al universo escolar que tenga en el aula cada año. Bien. Hay confesiones que lo han hecho, hay confesiones que no lo han hecho. Termino. Cuando no está resuelto eso, porque hay confesiones que no han presentado o piden que no reciban, el maestro tiene un encuentro con los padres y se llega a un acuerdo de qué quieren los padres, porque el principio que prima es la convicción que expresan los padres, que repito, la convicción no es la fe religiosa, es la convicción que tengan, qué quieren en definitiva, digamos la autonomía de voluntad de los padres. Ahora, le hago una consulta, padre. ¿Se puede estudiar una religión sin abrazar esa fe? Totalmente. Por ejemplo, nosotros, cuando estuvimos con el rabino, pareció muy interesante realmente lo que nos contaba al aire, en qué consistía el judaísmo, y bueno, detrás de cámara también explicó, por ejemplo, que era la cábala, varias cuestiones, que bueno, yo creo que aprender sobre esa religión, y cualquier persona también que haya viajado a otro país, que haya conocido otras religiones, o haya estado con personas de otras religiones, es muy interesante. Pero es que lo que se enseña en la escuela son contenidos, lo que didácticamente se llaman contenidos cognitivos. Claro. No se hace catecismo. No se hace catecismo, no se hace catequesis, Claro. es religión, que es una disciplina. Bien. Son contenidos de conocimiento, no son prácticas, no se adoctrina, no está en función de la recepción de los sacramentos, no tiene, son dos cosas distintas, es una tarea escolar que forma parte del conocimiento del niño. Es decir, porque de lo contrario, digamos, lo que pretende la demanda, que además tiene párrafos ofensivos, porque considera que la religión es como algo negativo en la vida de la persona y en la vida de la sociedad, lo que considera es que hay que erradicar la religión de la vida social. Entonces, entrando por el planteo de quien no quiere recibir, en realidad el objetivo que busca alcanzar es que quienes quieren recibir no puedan hacerlo. Ese es el tema. Bueno, padre, se me acaba el tiempo, desgraciadamente, pero quiero hacer una pregunta también, ya que se le hicimos al rabino, hacerle también una pregunta parecida en realidad al padre, que el rabino preguntaba qué consiste el judaísmo. Me hizo una expresión como que era muchos años para resumir, pero bueno, ¿en qué consiste el catolicismo, si lo podemos decir así? Para todos los clientes también. En entrar en una relación personal con Jesucristo, en eso consiste. Entrar en una relación personal con Jesucristo.
Muy bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Cada uno sacará su Para conclusión, participar ¿no? en la audiencia que convoca la Corte Suprema, Ese es otro tema interesante. Sí. La Corte Suprema ha fijado la audiencia en la ciudad de Buenos Aires, donde Pero, en Buenos Aires van a decidir sobre Salta. tendría que haber hecho en Salta. La verdad que sí. Tendría que hacerlo en Salta, y la provincia, que en realidad la parte demandada, Sí. el gobierno de la provincia debería solicitar que la Corte se constituya y escuche al pueblo de Salta. Exacto. Si una audiencia pública que hable el pueblo de Salta. Hay que pedirlo formalmente, ¿no? Que la Corte se Pero eso debiera Sí. hacerlo Sí. el gobierno de la provincia, Fiscalizado. que es la parte demandada. Exacto. Es decir, Sí. los demás miramos el tema preocupados, pero Claro. no estamos dentro del expediente. Así es. Son parte. Bueno, padre, muchísimas gracias. Muchas gracias, padre. Nosotros vamos. Se nos acaba el espacio, Gonzalo, se nos acaba el Volando, tiempo. pasó volando. Agradecemos muchísimo a la hostería de la Caldera, fin de semana va a estar lindo, así que ya sabe, vaya a pasar un fin de semana con la familia, tranquilo, a la hostería de la Caldera, excelente lugar, muy relajante. Y también, si tiene algún evento especial, le recomendamos el catering de Kira Catering, que es nuestro catering especial. Excelente catering, como siempre, ¿no? Ya no también bien gorditos. Está funcionando Es culpa de eso. Es culpa de ellos. Nos falta un auspiciante de gimnasio. Sí, no, para para el gimnasio que nos queda hacer para completar. Bueno, muchas gracias, padre. Esto fue el cuarto intermedio, el programa del Colegio Abogado Gonzalo. Hasta la semana que viene.